Muy buenos días. En primer lugar, gracias a Dios por tener el privilegio y la oportunidad de continuar estudiando la epístola a los romanos. En esta ocasión vamos a empezar por Romanos 6. Vamos a leer primeramente el versículo 20 de Romanos 5, que es el antecedente para los versículos del capítulo 6, los primeros versículos del capítulo 6. Así es que leo Romanos 5:20. La ley se introdujo para que el pecado abunde, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Este es el propósito que Pablo escribe aquí, inspirado por Dios, el propósito de la ley. La ley se introdujo para que abunde el pecado. No es para que desaparezca el pecado, sino es para que abunde el pecado. Pero es necesario que la persona, bajo la acción de la ley, esté completamente humillada, para que necesitada, como desvalida, para que la gracia de Dios se exprese. El amor misericordioso de Dios, esa es la gracia de Dios. El amor continuo de Dios. El amor de Dios es mayor al desvalido, al caído, que al justo o al que está bien. La ley tiene esta función de habilitarle a la persona para que esté apto, esté deseoso de ser objeto de la misericordia de Dios. Pero claro, es muy común al leer este versículo pensar que la vida de la persona, de una persona que está bajo la gracia, como leemos en el capítulo 5:20, va a ser una vida como descuidada, indisciplinada, haciendo cualquier cosa. Entonces, por eso están los versículos capítulo 6, 1 y 2, dice, por consiguiente, ya que entonces la ley hace ese trabajo para que para que abunde el pecado, y a su vez para que sobreabunde el amor de Dios. Por consiguiente, diremos entonces que debemos mantenernos en el pecado con fin de que la gracia abunde, porque esto parecería que dice Romanos 5:20. Entonces, Pablo está aclarando. Debemos entonces, hace la pregunta, una pregunta retórica, ¿debemos mantenernos pecando para que la gracia abunde? El versículo 2, de ninguna manera, porque nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Los razonamientos que están en el capítulo 5, que hablan de los dos, razonamientos que ponen a los dos Adanes, al Adán primero y al Adán segundo. En el Adán primero fuimos condenados, y en el Adán segundo, que es Jesús, hemos sido salvados. Todos estos argumentos llevan a concluir el versículo 20 de Romanos 5, que la ley, porque en el Adán primero y en el Adán segundo no obró la ley. Ustedes no sé si recuerdan, no había ley para el para el Adán primero. Y Jesús, su salvación, dice en Romanos 3, 20 y 21, que fue hecha aparte de la ley. En Romanos 5, 21 dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Eso sí, testificada por la ley y por los profetas, pero aparte de la ley. Entonces estos dos Adanes, el primero y el segundo, están aparte de la ley. Por eso es que en el versículo 20, la función de la ley es como negativa. Y es negativa, porque sirve para que aumente el pecado. Dice, la ley se introdujo para que sobreabunde el pecado. Pero es necesario que en la mente de una persona sobreabunde el pecado para que el amor de Dios brille. El amor brilla, la misericordia en el amor, cuando una persona está caída y necesitada. Si una persona es justa y no tiene necesidad, también se puede recibir amor, pero no en la misma intensidad que la misericordia de Dios, el amor misericordioso. Entonces, repetimos que pudiera haber, después de haber oído ese razonamiento, leído en Romanos capítulo 5, se puede pensar que para que abunde la gracia debemos pecar mucho. La respuesta es no, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? Entonces, repito, la muerte de Jesús
tiene un efecto en los de la fe, los mata el pecado. Y el pecado, ustedes recuerden que es esa semilla, simiente que recibimos de Adán, lo que la Iglesia Católica llama el pecado original, y también el pecado pudiera ser los pecados, pero el que causó todo el problema fue el pecado, eso que cometió Adán. Y entonces, uno puede pensar entonces que tiene que vivir pecando. Pueden ser los pecados físicos, o sea, pecados rompiendo los 10 mandamientos, o pueden ser los pecados en la mente, esas ideas. Recordemos que el pecado en la mente es el pecado de Adán, es el que se ocurrió aquí, y aquí causó el daño. Y los pecados, las transgresiones a los 10 mandamientos, salen de aquí. Jesús así también enseñó en Mateo 15, dijo: de la mente, del corazón, sale todo el mal, el adulterio, la envidia, porque de aquí sale todo, de esa idea que Satanás sembró en la mente de Adán. Y entonces, resumiendo, el pecado en singular generalmente se refiere al pecado de Adán. Esto es la semilla que Satanás puso en la mente de Adán. Y esa semilla, si ustedes recuerdan, es una mentira. Es una mentira que miente dos verdades que Dios dijo. Que efectivamente, si conocen el bien y el mal, en el capítulo 3, versículo 20 de Génesis, leemos que llegan a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Exactamente como dijo Satanás. Esa parte dijo la verdad. Y dijo que van a ser como Dios. Justamente en el mismo capítulo 3, a partir del versículo 20, dice Dios que hay que quitar el árbol del bien, el árbol de la vida, porque si no van a ser como uno de nosotros, van a vivir. O sea, Satanás dijo esas dos verdades, pero mezcló con una mentira. Dijo: no morirán si comen del árbol. Porque la semilla de Satanás tiene esta particularidad. Es una mezcla de la palabra de Dios con una mentira. Si ustedes analizan las enseñanzas religiosas de la mayor parte de las religiones, tienen esa mezcla. Un poco de la palabra de Dios y un poco que no es de la palabra de Dios. Lo que no es de la palabra de Dios siempre es mentira. Entonces, el pecado que causó todo el mal. De este pecado, de Satanás, de esta mentira que Satanás puso en la mente de Adán y Eva, de esta mentira, cuando vino la ley, salen todos los pecados. Todos, cuando vino la ley. Entonces, pecados en plural generalmente son las transgresiones a los 10 mandamientos. Y pecado en singular es el pecado de Adán. Así es que la respuesta a la pregunta ¿nos mantendremos pecando para que la gracia abunde? Es no, porque los de la fe han muerto al pecado. Y entonces, una vez que han muerto al pecado, es lo mismo que el pecado es como una raíz. Los pecados que son los frutos ya no aparecen. Por esto que Jesús los mató al pecado. Esto es lo que vamos a leer. Esta es la respuesta a la pregunta. No, porque los de la fe han muerto al pecado. Y esto es lo que va a explicar a continuación el apóstol. Ahora, entonces, cuando la persona es tentada, la única forma de vencer toda tentación es tener firme en la mente ese hecho que ocurrió, que cuando Jesús murió, a los de la fe los mató al pecado. Es la única forma de prevalecer en la tentación. Si es que yo uso otro método que la muerte de Jesús para vencer una tentación, no voy a poder, voy a caer. Entonces, por otro lado, hay que tener presente también que para vencer la tentación hay que vencer los pensamientos. Y a los pensamientos se los vence con otro pensamiento, que es que Jesús cuando murió nos mató al pecado. Es un pensamiento para nosotros. Fue un hecho hace 2000 años, pero ahora es un pensamiento. Entonces, con un pensamiento se vence
a la tentación, que es otro pensamiento. A continuación leeremos Romanos 6, 3 al 5. ¿No saben ustedes que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, algunas versiones dicen bautizados, pero bautizados no está traduciendo la palabra griega, bautismo. Bautismo es sumergir. Al traducir la palabra bautismo, entonces se tiene sumergir, hundir, etc. Yo estoy leyendo la palabra bautismo traducida. ¿No saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, sumergidos en su muerte? Porque hemos sido sepultados con Él en la muerte por medio del bautismo, o sea, por medio de la sumersión en el agua, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, nosotros andemos en novedad de vida. Porque si llegamos a estar unidos en algo parecido a Jesús, en su muerte, en algo parecido a su muerte, el bautismo es algo parecido a la muerte de Jesús, entonces también estaremos unidos a su resurrección. Aquí, antes de explicar bien este punto, quisiera solamente recordarles que el significado de la palabra bautismo, repito, bautismo es una palabra griega transliterada, esto es, no ha sido traducido. Cuando se traduce la palabra bautismo, significa sumersión, hundir. Entonces, el significado de bautismo cambia, tiene un giro grande aquí en Romanos 6, 3, 5. Porque antes de Romanos 6, el bautismo era necesario para ser discípulo de un maestro. Cuando un judío quería hacerse discípulo de un maestro, tenía que bautizarse. Por ejemplo, Juan el Bautista bautizó a los judíos para que los judíos lleguen a ser discípulos de Jesús, del Mesías. O sea, el bautismo hasta ese entonces era como matricularse en la escuela de un maestro especial. Pero en la epístola a los romanos, reitero, el bautismo le hace al creyente partícipe de la muerte de Jesús. Por eso es tan importante el bautismo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Porque le hace partícipe de la muerte de Jesús. O sea, es bien importante el bautismo. Si alguien no se ha bautizado, valdría la pena que entienda bien este pasaje para que sea bautizado, porque ahí es cuando es participante de la muerte de Jesús. Por eso leemos que en el bautismo hemos sido sepultados con Él, unidos a Él en su muerte. Así que nuestra unión con la muerte de Jesús se lleva a cabo en la mente, en el bautismo. En la mente somos unidos a la muerte de Jesús desde el bautismo. El bautismo, el tocar el agua, el sentir el agua fría, le hace solamente más fuerte la impresión de esa idea, que en mi mente estoy unido a la muerte de Jesús. El agua del bautismo, repito, aumenta la impresión de esa idea. Para eso es el agua. El agua en sí no tiene ninguna virtud. Si la persona no tiene esta comprensión de que está uniéndose de alguna forma a Jesús, no va a recibir el beneficio, no va a beneficiarse de haber sido unido a la muerte de Jesús. ¿Quiere decir que debe bautizarse otra vez? No, porque si ustedes vuelven a leer el versículo 3 del capítulo 6, dice, Pablo lo está escribiendo a los romanos. Los romanos tenían alguna instrucción, era una congregación formada de cristianos, de judíos cristianos y gentiles cristianos. Pero ellos no habían sabido, igual que la mayoría de los que nos escuchan ahora, no habían sabido que cuando se unieron, cuando fueron bautizados, no se unieron a la iglesia, sino se unieron a la muerte de Jesús. Pero claro, Dios acepta ese bautismo y ahora puede ser efectivo para cada uno de ustedes. Ese bautismo que recibieron al ingresar a su iglesia les ha unido a la muerte de Jesús y ahora esa unión es efectiva desde ahora por la fe, porque ahora ustedes entienden.
Entonces, el pensamiento, cuando uno va a bautizarse, de que uno en el bautismo se va a unir mentalmente a la muerte de Jesús, no es físicamente, es mentalmente, o sea, con pensamiento, se va a unir a la muerte de Jesús, debe estar bien entendido, para que el agua del bautismo cause y aumente la impresión de ese pensamiento en la mente. Esto es importante. La mayoría de nosotros no hemos tenido el privilegio de entrar al agua bautismal entendiendo que nos íbamos a unir a la muerte de Jesús. Por lo menos de mi experiencia, años después, yo llegué a entender esto. Pero claro, hubiera sido mejor si es que hubiera entrado al bautismo sabiendo que voy a unir en mi mente, mentalmente, con un pensamiento a la muerte de Jesús. Ahí el impacto del agua fría hubieran hecho una impresión, hubieran aumentado la impresión en mi mente. Y entonces, después de eso, poco a poco, a partir de esa unión con la muerte de Jesús, el Espíritu Santo, obrando en los pensamientos, no se olviden, el Espíritu Santo no obra en las emociones, sino rarísima vez. No obra en las emociones. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a una persona, no es que le da un gozo, un éxtasis, una alegría, no. El Espíritu Santo mayormente obra tan solo en los pensamientos. Primero, después eventualmente llega a hacer su actividad mayor en la mente y obra también en las emociones, pero inicialmente son pensamientos. Entonces, el Espíritu Santo, poco a poco, va aumentando la impresión en los pensamientos de que hemos sido unidos, que ya hemos sido unidos a la muerte de Jesús desde que nos bautizamos. Es un proceso. Y cada vez que uno tiene más firme ese pensamiento, más fuerte es la resistencia a la tentación. Porque no es que por la fe se acabaron las tentaciones. El versículo 20 es importante entender. Las tentaciones siguen y aumentan gracias a que la ley está ahí. Si alguien cree que la ley no tiene sentido, tiene mucho sentido. Es muy importante. La ley siempre está tratando de expresarse. Satanás, más bien dicho, quiere que la ley se exprese para poder mantenerme bajo el pecado. Pero la única forma para retener ese ataque es el Espíritu Santo recordándome que cuando yo fui bautizado me uní a la muerte de Jesús. O sea, estoy muerto, eso quiere decir. Y entonces una vez que la persona sale, se para del agua, como ya está unido en la mente, no olviden, no es esto físico, es en la mente, se para del agua, está unido mentalmente con un pensamiento a la muerte de Jesús, empieza a vivir su vida nueva. La vida nueva no es como en el caso de Jesús, que realmente la vida nueva de Jesús fue físicamente dramática, ¿no es cierto? Porque podía trasladarse después de su resurrección de un lugar a otro sin necesidad de ningún vehículo. Él en un segundo estaba en este lugar y solo con el pensamiento, con dirección del pensamiento, podía viajar muchos kilómetros a distancia y presentarse donde él quería. Esta es la historia de Jesús después de su resurrección. Porque él tuvo también una vida nueva física, además de la vida espiritual. Jesús tuvo vida nueva. Nosotros, nuestra vida nueva se reduce al ámbito de los pensamientos. Que estoy muerto desde el bautismo es el pensamiento básico. Y ahora estoy para Dios. Y estar para Dios es simplemente ser partícipe, recibir de su misericordia, de su compasión, de su bondad y pasar a los otros. Esa es la vida nueva nuestra. No es que yo voy a empezar a volar, no, nada de eso. Simplemente mi pensamiento ahora ya no se va a centrar en obedecer la ley para caer, sino se va a centrar en ser partícipe del amor de Dios. Ese es el cambio de vida, es la vida nueva. Y por supuesto, bajo el ámbito del amor, la vida se vuelve mucho más ordenada para el servicio. Por eso es que Pablo dice que el que cumple la ley es el que realmente ama. El que ama es el que cumple la ley. Porque el que ama no está centrado en cumplir la ley, sino el que ama no puede
no puede pues robar, no puede mentir, porque le ama a la persona. No puede adulterar, no puede codiciar a la mujer del prójimo, porque ama. Y ese amor está alentado por la presencia continua del Espíritu Santo, no es una emoción del humano. Es la presencia del Espíritu Santo. Él es Dios, Dios es amor, o sea, el amor divino mora en nosotros. Esta es la nueva vida. Ahora, ser partícipe de la muerte de Jesús es bien importante. Tiene varios beneficios. La primera cosa, el primer beneficio que uno recibe de la muerte de Jesús, ¿alguno de ustedes me pudiera decir cuál es? De que usted se unió a la muerte de Jesús. El primer beneficio. ¿Saben cuál es? El primero. El aceptar que mis pecados han sido remitidos. Es lo primero. O sea, que he sido perdonado. Ya no tengo cuenta ante Dios. He entrado en paz con Él. Ahora soy amigo de Dios. He sido reconciliado con Él. Eso es gracias al perdón. Si uno no entró en la fe por el perdón, nunca consideró el perdón y esperó ganar el perdón confesando sus pecados, mejor piense un poquito en esto. Piense en la remisión de pecados que Jesús realizó en su vida. No olvidemos que el Padre, según Isaías 53:6, puso los pecados de la humanidad en Jesús. Me parece, cuando yo pienso que fue en Getsemaní, cuando Jesús rechazaba beber la copa, ahí Dios estaba descargando los pecados nuestros, de toda la humanidad en Jesús. Esos pecados, por eso cuando Jesús es identificado por Juan el Bautista, le llama a Jesús el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Que quita a quién? A nosotros, pues, a la humanidad. Y Pedro también habla de este mismo punto, dice que en su cuerpo Él llevó nuestros pecados a la cruz. Esto está en 2 de Pedro 2:24. Esta es la primera enseñanza que debemos tener respecto a la muerte de Jesús. Cuando yo me he unido al sacrificio de Jesús, mis pecados, a mi mente llega la paz de Dios. Estoy en paz con Él. He sido perdonado. Ya no tengo culpa, no tengo deuda. He sido lavado, he sido limpiado. Pero mientras no hemos hecho esto, tenemos este primer camino de la fe que caminar, el de recibir el perdón. También, por supuesto, Jesús murió. Espero que me pueda explicar con claridad. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús con nuestros pecados? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué no hizo solamente otra cosa, alguna acción buena, dio caridad? ¿Por qué tuvo que morir? Porque la ley ordena que el pecador debe morir. Pero una vez que una persona cumple la sentencia de la ley sigue sobre esa persona. No, ya no. ¿Entienden esto? Si ya no sigue la ley sobre Jesús, ya no están los 10 mandamientos sobre Jesús, porque es la ley que le condenó, pues. Es la ley para condenar. Ya no está, porque la ley, repito, solo condena, hermanos. Lean, los que quieren, lean tantos versículos del epístola, a esta epístola mismo que habla de eso. La ley condena. Una vez que pagó, que recibió Jesús la condenación de la ley, ya no está la ley sobre él. Ya pagó la condena. Entonces, Jesús quedó muerto a la ley. También, por supuesto, estando muerto a la ley, está muerto al pecado. Porque la ley, como aprenderemos más tarde, es la que da vida al pecado. Y entonces, otra razón, la ley ahora puede vivir, es posible vivir una vida nueva. Mientras estemos sin el perdón de Dios, ¿podemos vivir vida nueva? Sí queremos obedecer a Dios, pero ¿por qué queremos obedecer? Por cumplir mi deber y porque ¿cómo me voy a presentar ante Dios sin obedecer? Pero no es por amor. La única relación con Dios por la fe es el amor, hermanos. Dios es amor, es la única forma que Él tiene para relacionarse. No tiene otra forma. No tiene ni convenio comercial, ni convenio de justicia. Muy bien, yo te metí a vos en pecado y yo te saco aquí. No, tampoco esa relación. Es el amor. Es la relación del amor. Esa es la vida con Dios. Estos son los beneficios de la muerte de Jesús. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla.
porque a lo mejor estoy yendo muy rápido o no estoy explicando bien. Muy bien. No olvidemos que los pecados, para que se produzcan pecados, les voy a repetir nada más, siempre empiezan en la mente. Todo pecado empieza en la mente. Ningún pecado empieza fuera de la mente. Alguien dirá, pero yo vi una mujer tan hermosa, estaba afuera. Pero esas son solamente como emanaciones luminosas que llegan al cerebro, ahí se transforman en la imagen. Y la mente interpreta esa imagen. Y la mente siempre va a interpretar esa imagen con codicia y con lascivia. Siempre. La mente es el problema, hermanos. La mente. Y la única forma entonces, repito, sabiendo que todo pecado empieza en la mente, la única forma de vencer el pecado es con otro pensamiento. Un pensamiento en la mente, pecado, y otro pensamiento que es cuando fui bautizado, yo fui bautizado y fui unido a la muerte de Jesús. Ese es el pensamiento. Estoy muerto, quiere decir. Estoy muerto al pecado, quiere decir. Estoy perdonado. El pecado ya no necesita seguir trabajando en mi mente hasta otra tentación. Y no es otro beneficio también, es que el Más Espíritu Santo viene a morar esa mente, a darme la mente de Cristo. Exacto. El Espíritu Santo está desde el momento que usted en su mente entra para unirse a la muerte de Cristo, el Espíritu Santo ya baja con usted. Si no, pueden leer ustedes el libro de los Hechos, capítulo 10. Ellos estaban oyendo la historia de Jesús en Hechos, capítulo 10. Mientras estaban oyendo la historia de Jesús, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y después fueron bautizados. O sea, el Espíritu Santo es el que me guía a la hora del bautismo. Con la idea de que ahí voy a ser unido a la muerte de Jesús. Es el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu, como bien dice nuestra hermana, también cuando se levanta de las aguas del bautismo, el mismo Espíritu Santo le habla, le recuerda que, porque Él es amor, que Él tiene que expresarse. Y la única forma de expresarse el Espíritu Santo es en forma de bondad, de misericordia, de paciencia, de clemencia. O sea, es así como nosotros podemos cambiar de actitud hacia la gente, mirarlos de otra forma. Ahora, el versículo 6. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, con el propósito de que el cuerpo de pecado sea inactivado, para que no seamos siervos del pecado. También, el versículo 7, el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Entonces, si hemos muerto con Él, tenemos fe que también viviremos con Él. El que ha muerto ha sido liberado del pecado. Eso ya les expliqué. Ahora, la crucifixión, ¿para qué sirve entonces? Dice, porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. O sea, Jesús, para morir, primeramente fue crucificado. ¿Y para qué fue crucificado? Aquí dice que nosotros fuimos crucificados con Él para que no sirvamos al pecado. Esta es justamente la preocupación que hay muchas personas, buenas personas, que al vivir por fe, uno va a seguir sirviendo al pecado y con mayor libertad. Pero no, Jesús fue crucificado, dice. Y nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que no sirvamos al pecado. ¿Qué es el viejo hombre en nosotros? En el idioma que hablaba Pablo, es el viejo Adán. ¿Por qué él hablaba hebreo? Aquí está traducido. El viejo Adán. Es el Adán que cayó. Es el Adán que cayó bajo el poder de Satanás y su vida consistía en que los pensamientos estaban bajo el control de la semilla de Satanás. O sea, todo pensamiento era encaminado hacia la muerte y al mal. Todo pensamiento. Y después de estos pensamientos, si se desarrollaban más, se convertían en acciones.
Aquí es para atacar a las acciones. Al unirse en la muerte es para atacar a los pensamientos. La crucifixión es para atacar las acciones. Porque Jesús fue clavado en la cruz, fue inactivado. Su hombre viejo, que es la naturaleza que él heredó, ¿no es cierto?, de Adán, de su mamá, una naturaleza bajo la ley y bajo, por supuesto, pecado, tentado en todo, y luego, encima de eso, nuestros pecados, eso era el viejo Adán, estaba muriendo ahí. Y se dejó crucificar para que sus miembros, los actores de los pecados, de los actos de pecados, se queden inactivos, se queden inmovilizados. Para esto fue crucificado Jesús. Y en Él nos crucificó a nosotros, para que ya no vivamos sirviendo al pecado. O sea, quiere decir esto, para que ya no vivamos practicando pecados. ¿Ustedes conciben alguna forma mejor de vencer el problema del hombre? Son dos problemas, no se olviden. El pecado en la mente y el fruto de esos pensamientos, los pecados son los hechos, palabras. Pues en la mente, Dios resolvió con la muerte de Jesús y luego instituyendo el bautismo para que nos seamos unidos a la muerte de Él en el bautismo. Y segundo, haciendo que Jesús sea crucificado. ¿Pueden ustedes imaginar cuánto le costó a Jesús aguantar la crucifixión? ¿Qué le fue más doloroso, morir o ser crucificado? La crucifixión. La crucifixión. Invalorable, una cosa increíble. Jesús eso sufrió y crucificó a mi hombre viejo para que yo ya no haga los actos, no sirva al pecado. Así resolvió completamente el pecado. Con su muerte, les reitero, lo repito, el problema del pecado en la mente, el que recibimos de Adán. Y con la crucifixión, para que no practiquemos, no hagamos actos de ruptura de la ley de Dios. Claro, todo esto pierde sentido si no tenemos bien claro que Jesús estaba muriendo como segundo Adán. En el primer Adán fuimos condenados. En el segundo Adán, este Adán condenado murió, nosotros morimos con él y al salir el segundo Adán de la tumba, entramos a la nueva vida. O sea, nuestra salvación fue hecha en Jesús, absoluto, así como toda nuestra condenación fue hecha en Adán. ¿Para qué sirve la ley? Solamente sirve para que tengamos conciencia del problema que tenemos, que heredamos de Adán. Para eso la ley. No es para ayudarle a Jesús a que nos salve. Vuelvo a repetirles. Romanos 3, 20, 21. La justicia de Dios aparte, sin la ley, dice. Entonces el hombre viejo es ese hombre que los pensamientos son los que gobiernan su vida. Todos son pensamientos controlados por la herencia de Adán, por el mal que sembró Satanás en la mente. Son pensamientos de mal. El versículo 7, quisiera solamente repetirles un punto, dice: es necesario comprender que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Les voy a repetir esto, porque es lo que más se olvida. El que ha muerto. Jesús murió, fue justificado del pecado porque ya pagó el castigo. En nuestro caso, nosotros tenemos que morir para ser justificados del pecado. ¿Cómo morimos? En el bautismo. Con el pensamiento de que somos unidos a la muerte de Jesús en el bautismo. Si usted, repito, se bautizó y no sabía esto, ahora ya sabe, ahora puede decirle a Dios: yo estoy muerto al pecado porque hace años fui unida a usted a su muerte en el bautismo. Muy bien. Esa persona dice: solo el que ha muerto es justificado. La palabra justificado en Romanos capítulo 4, versículos 6 y 7 es equivalente a perdonado. Entonces, solo el que ha muerto ha sido perdonado.
Si usted ha hecho este acto de fe, también acompáñele a este acto de fe de que usted fue unido a Jesús cuando Él fue bautizado, diciéndole que agradece porque sus pecados han sido lavados en la sangre de Jesús. Y viva ya como amiga de Dios, como amigo de Dios. El versículo 8. Si hemos muerto con Cristo, tenemos fe que viviremos con Él. Ya ustedes saben muy bien la nueva vida, el Espíritu Santo morando. El Espíritu es la vida, ¿no? Morando en una persona. El Espíritu es la vida porque la única expresión del Espíritu es amor, porque Él es Dios. Dios es amor. La expresión del Espíritu continuo es de amor. Las varias formas que el amor se manifiesta. En forma de compasión, misericordia, bondad, clemencia, perdón, disciplina. Es la única forma como el Espíritu Santo puede manifestarse. Entonces esta vida empezamos a caminar. Pero siempre tenemos el espectro que tenemos que ir al sepulcro. Y entonces solamente una vez que uno ha sido unido a la muerte de Jesús, la resurrección empieza a ser una realidad. Y entonces todos estos pasajes que leemos que Jesús va a bajar del cielo y llevar con Él a los de la fe, ya vienen a ser una realidad de nosotros. Pero primero tenemos que entrar por unirnos a la muerte de Jesús en el bautismo. Creo que todos ustedes han sido, solamente a lo mejor no tenían claro, ahora pueden tenerlo muy claro. Ahora leemos los versículos 9 y 10. También sabiendo, Romanos 6, 9 y 10, también sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, no volverá a morir. O sea, la muerte ya no tiene poder en Él, porque ya murió. Murió al pecado, murió una vez y para siempre. Ahora Él vive y vive para Dios. Este es otro punto, nuevamente, que hay que considerar con claridad. Jesús, una vez que murió, como hablamos hace un momento, murió por condena de la ley. O sea, cuando Él murió, ya murió la ley ya no tiene acción con Él, ya no tiene nada que reclamar. A veces uno piensa que no entiende bien la función de la ley, pero la función de la ley, si usted la acepta como la ley en su vida, Dios tiene que hacer un chequeo de su vida y decir, bueno, no tendrás dioses ajenos. A ver, vamos a ver cómo estás tú con esto. No tomarás en falso el nombre de Dios. A ver, vamos a ver cómo tú estás con esto. Y acuerda del sábado. Vamos a ver cómo tú estás con esto. Y honra a tu padre y a tu madre. Vamos a ver cómo su vida está con esto. Ah, pero yo pedí perdón. En la ley no hay perdón, hermanos. Porque, ¿cuál es el castigo para romper la ley? Lean Éxodo, capítulo 21, 22, 23, ahí está la muerte. No dice el perdón. Se presentaban en el templo los sacrificios para señalar que en un futuro, cuando venga el Mesías, un sacrificio solucionará el problema de que el hombre no puede dejar de pecar. Porque si ustedes leen más adelante Romanos, van a saber que Jesús murió pagando por las transgresiones del pacto antiguo. Porque ahí fue dada la ley. El punto es que si nos entramos por el camino de la ley, Dios nos va a tomar cuentas. Jesús fue muy claro en eso. El camino de la fe, Dios no nos toma cuentas porque en la cruz nos tomó cuentas ya. Pero esto no es una figura poética, esto es una realidad que Jesús enseñó y está registrado en Juan 5, 24. Cuando Él murió una vez, murió ya. La ley no tiene nada que hacer con Jesús. Murió al pecado, murió una vez para siempre. Aquí les voy a poner el caso. Hay personas que piensan muy bien que Jesús llevó los pecados que ustedes han cometido hasta el momento que llegaron a saber que Jesús llevó sus pecados. Unos piensan eso. Otros piensan
que es para que el perdón de Jesús se realice, sea una realidad, hay que confesar en los pecados. Vamos rápidamente. Si hay que confesar los pecados para que Dios le perdone, ¿y qué pasa con el pecado que yo no he confesado? Me condena. Y con un pecado ya merezco la muerte. No dice con muchos pecados, con uno solo. Jesús murió una sola vez, hermanos. Quiere decir que una sola vez llevó los pecados de la humanidad. Si llevó una sola vez los pecados de la humanidad, se refiere a todos los pecados que se cometan mientras el hombre esté bajo Adán. Mientras el hombre esté también en esta tierra. Porque si hay pecados, los que llevó hasta que yo llegué a saber que Jesús ha muerto, y luego después, cuando ya estoy en la fe, caigo en pecado, ¿qué pasa con ese pecado? Jesús ya no puede morir otra vez, murió una sola vez, ¿me voy a condenar? No, el perdón es absoluto, completo, de todos, para siempre. Y este Jesús, hermanos, es el que está vivo actualmente, es el que busca que usted haga caso de esta historia, de su historia, explicando por qué Él murió y por qué murió, y los beneficios que usted tiene. Él está vivo esperando, y está lleno de amor realmente, porque Él es amor. Él lo está buscando y va a seguir buscando. Porque este es el Dios que tenemos, un Dios salvador. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Estos 10 versículos vamos a estudiar esta mañana, porque ya sería muy largo estudiar los otros. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo no entendieron? ¿Algo no creen? Claro, porque el ser humano no cree, ese es el problema del ser humano, no cree. Así cayó Adán. Y es el pecado real, el continuo. ¿Por qué hay tantas religiones y tantas creencias? Porque cada uno cree por lo suyo y no quiere avanzar a la Biblia, no quiere. Cuando Juan escribió su epístola, todos estos acontecimientos habían sucedido, ya él era anciano. Él no debió haber entendido el ministerio de la gracia, porque Juan sigue hablando ahí en su primera epístola que si alguno pecado, que lo confiese, y sigue recalcando la necesidad de ese proceso. Sí, aparentemente yo también pensaba así, que hay que confesarle a Dios, pero protejando en otros pasajes del mismo Nuevo Testamento, aquí no hay que confesar los pecados. Sí hay que confesar los pecados. Entre nosotros, ¿no? Entre nosotros, por ejemplo, el mismo Santiago. O sea, el Santiago, no olvidemos que era el jefe de la iglesia en Jerusalén, el Santiago. Y él dice clarísimamente que hay que confesarlos, los pecados unos a otros, porque eso sí es importante. No es porque Dios me perdonó, ya yo le he insultado a mi esposa, le dejé profundamente herida y ahora ya estoy perdonado de los pecados. No, yo tengo que acercarme a ella y tengo que decirle, mire, yo te insulté, perdóname. O sea, la confesión entre nosotros es así, esa confesión existe. Él, en esa epístola, ¿Qué está leyendo usted? estoy leyendo primera de Juan, capítulo 1, y pasaje desde 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él y nos anunciamos. Dios es uno. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, su palabra no está en nosotros. Su argumento es bueno, es muy lógico,
pero todavía él no descansaba, parece, en el descanso del pecado que Jesús. Bueno, escuchen, hermanos, para aclarar, gracias Eloína, muy buen punto. Efectivamente, el versículo 8, ¿de qué está hablando? Dice, si decimos que no tenemos pecado, Nos engañamos a nosotros. nos engañamos a nosotros. Porque la gracia de Dios, el amor de Dios, ¿de qué necesita? Del pecado. Si volvemos a leer Romanos 5:20, ¿qué dice Romanos 5:20? Que se introdujo la ley, ¿en dónde? En la mente, ¿no es cierto? Para que abunde el pecado. Pero estamos hablando del pecado, no dice para que abunden los pecados, sino el pecado, el singular. Este cambio en la mente, este pensamiento, esto que recibió Adán, que son pensamientos, generación continua de pensamientos al mal, eso persiste. ¿Por qué? Para que el amor de Dios, solamente en esas condiciones, el amor de Dios se refina, en el sentido de que brilla más la misericordia. O sea, es necesario que tengamos presente. Por esto hay las tentaciones, pues, por el pecado que tenemos en la mente. Por eso es, si alguien dice, ya estoy sin pecado, no es verdad. El hecho de que, por eso yo fui cuidadoso en decirles, que nosotros en el pensamiento nos unimos a Jesús en su muerte, en el bautismo, en el pensamiento. Porque también hay otro pensamiento ahí mismo del pecado, que es en donde se generan continuamente las tentaciones. Y mientras uno más avanza en la vida de fe, más tentaciones hay. Las tentaciones son interminables. Mientras usted más camina en la fe, va a ver que no se le acaban. No hay descanso continuo. Es lo que está diciendo. O sea, no es que no elimina el pecado la salvación, en singular, a ese cambio que recibimos como herencia, eso no elimina, solo la muerte elimina eso. Entonces le aconseja para eso confesar nuestros pecados, y Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, limpiarnos. Porque miren, en el Antiguo Testamento, escuchen, en el Antiguo Pacto, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, estaba en el Antiguo Pacto, ¿cómo enseñó respecto al perdón? Perdónanos nuestros pecados como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces, en el Antiguo Pacto, usted primero tenía que perdonar para luego pedir perdón a Dios, en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto, por ejemplo, en Colosenses, perdonándonos unos a otros como Cristo nos ha perdonado. En cambio aquí, primero yo recibo el perdón y luego yo pido perdón a los otros. Ahí puedo realmente, siendo receptor del perdón, puedo ir a pedir perdón con sinceridad. No como los niños chicos hacen cuando el papá le va a castigar, pide perdón. Entonces va, le da un codazo al chico, y dice, perdón. Pero no está pidiendo perdón. Así hacen los cristianos. Vamos a lavarnos los pies, pídanse perdón unos a otros, sudando, uno va a pedir perdón al que perdone, hermanito, perdone. Verá que le pedí perdón, ya no se andará quejando. Ya no es mi problema, es su problema. Muy bien, hermano, ya hemos acabado, no hay más preguntas, ¿no es cierto? Bueno, que pasen muy bien, esperamos la próxima semana que nos acompañen.